todos y bienvenidos al Da Vinci en una nueva sesión de los Enigmas y más. Los encuentros que, como saben, organizamos desde el Círculo Escéptico. Hoy tenemos con nosotros a un ponente que queríamos haber traído hace tiempo, que es Ignacio Cabria, al que a mí me cuesta llamarle Ignacio, le suelo llamar Nacho sistemáticamente. Ignacio Cabria es antropólogo y ha trabajado como canciller de embajadas y cancillerías españolas y también en cooperación internacional para el desarrollo. Pero nosotros nos conocimos por nuestro mutuo interés por el fenómeno OVNI. Ignacio se interesó por el fenómeno OVNI en los años 70, ¿puede ser? Mediados de los 70. Era una época muy dulce para el fenómeno, en la que había muchos avistamientos, en la que había muchas revistas y muchos libros. Y con el tiempo fue convirtiéndose en el investigador de la creencia en los ovnis y en los extraterrestres desde las ciencias sociales. Es autor de varios libros sobre el tema. Uno de ellos es el Libro Negro, al que algunos le tenemos especial cariño, que es Entre ufólogos creyentes y contactados, que es una historia social de los ovnis en España, que es de 1993. Luego escribió, 10 años después casi, Ovnis y Ciencias Humanas, y más recientemente ha hecho una cosa que no sé cómo definirla, sino como una actualización, un nuevo libro, una nueva versión del Libro Negro que se titula Historia Cultural de los OVNIs en España, que apareció el año pasado. Hoy estamos aquí para que nos hable de monstruos, porque su último trabajo es un libro publicado por Luciérnaga, que pueden encontrar en las librerías allá, que se titula Así creamos monstruos. Explora las historias que están en el origen de esos bichos que forman parte de la mitología contemporánea, el Yeti, el monstruo del lago Ness, el Bigfoot, y digamos, desde el punto de vista hispano, el chupacabras, que sería un clásico, ¿no? Él dice, y ya le cedo la palabra, la idea de que en nuestra época pueda haber monstruos desconocidos en lugares apartados o en los márgenes de nuestra propia sociedad constituye un mito que se resiste a morir. En ese libro lo explora y espero que ahora nos expliques un poco de qué va la historia. Luego, como siempre, tendremos un debate y les dejo con Nacho. Muy bien, muchas gracias, Luis Alfonso. A ver cómo está el sonido, si se escucha bien. Vamos a ver. ¿Se escucha por ahí al fondo? ¿Se oye bien? ¿No? Vamos a ver. Esperamos ahora está ya el sonido funcionando, ¿no? Bueno, lo llamé, tuve varias dudas a la hora de titular el libro, ¿no? Pensaba si llamarlo La invención de los monstruos o algo así. Quizá por aquello, no porque sean un invento absoluto, sino por esa escuela de la historiografía de la invención de la tradición, ¿no? De la cual es un importante representante Hobsbawm, para que lo conozcan, ¿no? Que escribía cosas como, por ejemplo, la invención de la tradición del kilt, de la falda escocesa y muchas cosas así, ¿no? Lo que pasa es que puede dar la idea de que estoy hablando de que todos los monstruos son una invención, ¿no? Puede resultar peyorativo, y yo lo que quiero es que nos paremos a pensar. Por eso mi idea era más la creación de los monstruos o la construcción de la leyenda de los monstruos, ¿no? Es decir, mientras que la invención podía ser un fraude de alguien, mi idea es que los monstruos de la criptozoología, sobre los que me he centrado, son una creación colectiva, una creación social y cultural. Y me he centrado sobre los monstruos que no son los de la fantasía, que son como Drácula, la obra de un autor, o los de la mitología, sino aquellos monstruos que desde hace más de 200 años hay personas que los han visto. Y por lo tanto tenemos que intentar entender ese fenómeno sociológico, ¿no? Y aquí, bueno, pues por ir pasando, voy a hacer así un poco de sitio. Para ir pasando imágenes, los monstruos están desde los orígenes de la humanidad, digamos, desde los orígenes de las culturas, ¿no? Tenemos
En la Odisea, por ejemplo, tenemos a Escila y Caribdis, ¿no? Cuando Homero va a cruzar por un estrecho, dice que el estrecho de Mesina, se encuentra entre dos peligros, que es el torbellino de Escila y el monstruo de Escila y el torbellino de Caribdis. Y ese monstruo se describe como unos grandes tentáculos, ¿no? Bueno, algunos autores de la criptozoología lo han querido explicar en su momento como el kraken, luego el pulpo gigante y actualmente la especie zoológica con la que se lo quiere explicar, que es el Architeuthis, ¿no? Que es el calamar gigante. Bueno, a mí simplemente esa me parece pues como otra especie de representación simbólica. Es decir, no necesitamos explicarlo por un animal de la naturaleza, simplemente son representaciones simbólicas de los peligros, ¿no? Tenemos a Hércules dando muerte a la hidra de Lerna, Laoconte y sus hijos, que también fueron atacados por serpientes marinas. Tenemos en el Génesis y también en Isaías tenemos a Leviatán. Esto sería el relato en Isaías, ¿no? Bueno, Leviatán tampoco es necesario explicarlo como un gran monstruo de los mares. Era el monstruo del mar de la creación, ¿no? Pero más bien habría que intentar situarlo en su función simbólica, que es la del caos después de la creación, ¿no? Y la lucha de cómo Dios lucha contra el monstruo del caos, ¿no? Bueno, pasamos... a lo largo de la Edad Media hay muchos relatos de viajeros, de navegantes, que allá en los confines del mundo conocido, describen monstruos, ¿no? Como decía Kepler, un pensador sobre el tema de los monstruos, lo normal, lo esperable, cuando se llegaba a las fronteras de lo conocido, en los mares, lo esperable era encontrarse con el monstruo. El monstruo es lo natural más allá del ecumen, de la tierra conocida, ¿no? Y así, Olao Magno, uno de los grandes inventores de monstruos, en 1539 dibuja un mapa de los mares del norte de Europa. Este es un fragmento nada más, para que podamos verlo con un poquito de detalle. Tenemos, ¿no? Aquí ya tenemos un precedente de la gran serpiente marina. Esto es en realidad una ballena, otra serpiente marina por allí. Bueno, en algunas partes del mapa sabemos que esto es una ballena porque están despiezándolos, ¿no? Los pescadores, ¿no? Hay toda una creación que se convierte, digamos, en un estándar de la época. Luego muchos tratadistas sobre los monstruos se van a confiar en los mapas de Olao Magno. Aquí, en su otra obra, La historia de los pueblos septentrionales, dibuja una de las escenas. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, la ballena despiezada, ¿no? Y vemos que el monstruo está más o menos explicado, ¿no? Aquí tenemos su creación de la gran serpiente marina, que según él era una gran serpiente terrestre que cuando crecía hasta unas dimensiones fabulosas, entonces viajaba hacia el mar. Bueno, aquí tenemos realmente la explicación de ese monstruo legendario que es la gran serpiente marina, en Olao Magno sobre todo, ¿no? Esta es una historia que viene casi desde la antigüedad, ¿no? Estaba en el Fisiólogo, allá en los primeros siglos de nuestra era. En los viajes de San Brandán se cuenta esta misma historia. Aparecen los viajes de las 1001 noches, ¿no? Es una historia arquetípica en la que los marineros descienden sobre una gran isla y de pronto esa isla se mueve y se hunde, descubriéndose que es un gran monstruo marino que se traga con él. Por cierto, los marineros descienden, hacen fuego en la isla, dicen misa, como allí, y cuando la ballena se hunde se traga a todos los marineros, ¿no? Este es un relato legendario a través del cual se ha querido pensar este gran monstruo del norte que es el kraken. El kraken nos suena a todos como un monstruo de toda la vida, ¿no? Y sin embargo no es así. Lo curioso es que estos monstruos que estamos viendo
en realidad son hijos del racionalismo científico, o sea, son los monstruos de la era moderna. El Kraken es puramente bueno, aquí lo he llamado el Kraken duerme porque haciendo mención al poema de Tennyson, ¿no? El Kraken como un mito del gran monstruo que yace en las profundidades a través de todos los tiempos, es como si fuera una historia de Lovecraft, ¿no? Que descansa desde eras primigenias esperando el momento del despertar al final de los tiempos o algo así, ¿no? Tiene el poema de Tennyson tiene ese espíritu mágico, ¿no? Pero el Kraken es una obra, como digo, de sobre todo Pontoppidan, le vamos a conocer enseguida, que es el que hace un estándar de los grandes monstruos naturalizándolos, como si fueran desmitificándolos, ¿no? Pero del Kraken enseguida se convierte en algo mucho más natural y mucho más observable, que es el pulpo gigante. Y ahí tenemos a Pierre Denis de Montfort, que en su Historia natural de los moluscos trata el pulpo gigante con unas enormes exageraciones, ¿no? O sea, para él el pulpo repite un poco las historias de Olón Magno y tal, de que, vamos, prácticamente puedes desembarcar en un animal de estos, ¿no? Cuyos tentáculos alcanzan los mástiles de los barcos y tal. Y además lo trata como un animal maligno, ¿no? O sea, el monstruo ya tiene una catadura moral con Denis de Montfort. La fealdad, ¿no? Se refleja en lo moral. Y lo tenemos aquí también en Julio Verne, 20.000 leguas de viaje submarino, y Víctor Hugo también, en una novela que se llama Los trabajadores del mar, prácticamente hizo, vamos, un relato tremendista sobre las maldades del pulpo, ¿no? Como ese ojo del pulpo refleja toda la maldad de la criatura y tal. Bueno, costó mucho naturalizar ese aspecto mitológico que habían creado estos escritores, ¿no? Ya Julio Verne se basó en un hecho que es el primer hecho científico que consigue, digamos, clasificar zoológicamente a ese gran pulpo gigante, que no es un pulpo en realidad, sino que es el calamar gigante, y que es el Architeuthis. Esto es el calamar gigante, el Architeuthis, que se encontró en la playa de Pechón, en Cantabria, en 2013. Esta pieza se encuentra en el Museo Marítimo de Santander, doblada así varias veces en una urna, porque mide como unos 10 metros de una punta a otra, ¿no? Bueno, pues en aquel caso el calamar gigante fue arponeado por primera vez por un barco, se consiguió una pieza del calamar, es decir, a partir de ahí se le pudo clasificar dentro de la zoología. Es decir, lo que era el monstruo, al ser identificado, dejaba de ser monstruo para convertirse en un animal zoológico. Bueno, aquí tenemos cómo la cultura popular ha tratado al gran pulpo gigante, ¿no? Tenemos un cómic español aquí, The Boy Scout, uno de los clásicos de la ilustración española. Aquí arriba tenemos un fragmento de la película 20.000 leguas de viaje submarino, en la que Kirk Douglas hacía el papel principal. Los marineros salen del submarino Nautilus para luchar contra el pulpo. Por cierto, el pulpo ganó el Oscar a los premios especiales de aquel año, 1954, ¿no? Y aquí una imagen que muchos recordaréis, que es el pulpo Paul descubriendo que la selección española iba a ganar el Mundial de 2010, ¿no? Por lo cual se indica que el pulpo no solamente no era un animal maligno, para nosotros era muy beneficioso, y además era muy inteligente, porque sabía quién jugaba mejor, ¿no? Además, he tratado las sirenas, que a algunos les chocará cómo es posible que las sirenas, que son una imagen mitológica,
pues aparezca dentro de la criptozoología, que no lo he dicho, por cierto, criptozoología es esa disciplina que se ha inventado, que es el estudio de los animales ocultos, se llama. Luego podemos llegar a explicar qué es eso de los animales ocultos, porque son tanto los desconocidos por la ciencia como los que han podido sobrevivir de otras eras, o bien los que se encuentran fuera de nuestra geografía, etc. Ya lo trataremos. Pero las sirenas las traigo aquí porque no son solamente un animal, una imagen mitológica. Es que hubo una determinada época en la que las sirenas, los marineros veían sirenas en los mares, ¿no? No hay que irse más lejos que a Cristóbal Colón y ver que en sus diarios, creo que fue en diciembre de 1493, dijo que había visto sirenas en el Caribe que no eran tan hermosas como dicen. Eso sí, que parece que tenían bigotes en la cara. Se han querido explicar por el manatí, ¿no? El manatí es un animal, efectivamente, que no es... Creo que lo tengo... No, más adelante, ya iremos a ello. Entonces, aquellas visiones de los marineros de sirenas dieron lugar a representaciones durante el Renacimiento tan curiosas como las que hizo Guillaume de Rondelet. Aquí está, por ejemplo, el pez monje, ¿no? Que está con hábitos, ¿no? El pez obispo, que no lo he puesto aquí, pero que tiene también todos sus trajes de pontifical y esto. Bueno, resultan muy graciosos actualmente, ¿no? La sirena se sigue viendo con el tiempo. Aquí tenemos, por ejemplo, la crónica que hizo Samuel Fayurs en la zona de Indonesia, en 1719, que hizo el primer libro ilustrado y en colores sobre distintos peces. Entre ellos, al final del libro incluye la sirena, curiosamente, ¿no? Que dice que realmente se capturó una sirena y la tuvieron en un barril y tal, y la dibuja aquí, ¿no? Arriba es la representación, digamos, arquetípica de la sirena, convertida un poco quizá por la iglesia, por aquello de, como los bestiarios, ¿no? Los bestiarios eran aquellos compendios de animales de la Edad Media, en los que a los animales se les dotaba de un carácter moral a todos ellos, o una paradoja, o una lección moral, ¿no? La sirena, por ejemplo, la lección moral sobre ella es que ese animal de los mares que seduce a los marineros y que los lleva a la perdición, ¿no? Pues una especie de mujer fatal, ¿no? De aquel momento. Entonces se la ha ilustrado, aquí la veíamos en una representación típica en las iglesias medievales, con doble cola, y aquí la tenemos en otra representación que es o bien con un pescado en cada mano, o bien con un espejo y peinándose, ¿no? Lo curioso es que hay relatos de marineros que dicen que han visto una sirena peinándose. Y esto es verdaderamente chocante. Bueno, el manatí es el animal con el que se ha querido explicar a las sirenas en el Caribe, y el dugongo, que es muy parecido, explicaría las sirenas que se han visto en los mares del sudeste asiático, como el de Fayurs, que hemos visto anteriormente, ¿no? Todos estos relatos llevaron a algunos pícaros pues a inventar algunas sirenas que se pudieran vender a los aficionados a los misterios naturales, ¿no? Uno de ellos es el Jenny Hanniver, como se le llamó. Este es un nombre que viene del puerto de Amberes, que era donde se comercializaba estas fabricaciones fraudulentas que se hacían en Asia, en China, y por ahí se vendían en el puerto de Amberes. Por eso se llama Jenny Hanniver. El mismo Pierre Belon, por ejemplo, dibujó una de estas fabricaciones, hecha con una mezcla de lagarto, con unas patas de pollo o algo así, en fin. Estas eran las fabricaciones típicas, ¿no? Y llegamos al siglo XIX, a la famosa sirena de Fiji, que un maestro del comercio y del espectáculo, como fue Barnum, el promotor de los circos en Estados Unidos, descubrió que alguien estaba exponiendo una sirena como esta, y como no podía comprarla, pues hizo un arreglo con alguien para hacer como que
bueno, toda una campaña de marketing, ¿no? La prensa, creó una polémica en la prensa sobre ella, ¿no? Se abrió una exposición aquí, luego de allí pasó a su museo de enfrente, y aquello se convirtió en un éxito de público impresionante. Esto fue solamente una de las campañas y una de las menos cuestionables de Barnum, porque hubo otras mucho peores, ¿no? Y esta es la versión más reciente, que es El Gardiábolo. Esto es una revista Mundo Desconocido de 1976, me parece, sí. A principios de los 70, también otra persona con inventiva, un filipino residente en la República Dominicana, y eso pues salió con una historia de que había visto unas sirenas que salían del mar y se subían a los árboles y así, ¿no? El tipo se llamaba Garamendi. Garamendi no, ese es otro. Bueno, algo muy parecido, ¿no? Entonces juntó Diablo de Diablo con su apellido y inventó esto que tuvo tanto éxito, que fue Gardiábolo, ¿no? Es muy fácil construir uno, yo mismo me he hecho uno, como se ve aquí. Las sirenas y los saurios y todo eso han influido mucho en el cine fantástico en los años 50, ¿no? La mujer y el monstruo, como se llamó en España. En el original, el monstruo de la Laguna Negra, ¿no? Es una mezcla, ¿no? entre estas criaturas. Incluso se dio en Arkansas, en las ciénagas de Arkansas, un caso de observación de algo que, según el criptozoólogo norteamericano Loren Coleman, es una sirena, aunque por mucho que nos cueste creerlo, ¿no? Pero bueno, él defiende que no es un Bigfoot, y luego llegaremos a él, sino una sirena porque tiene unos pies como palmípedos y otras características. Bueno, incluso se ha escrito una tesis doctoral sobre los casos de las ciénagas de la Isla de la Miel, como se llama el caso este, de Honey Island Swamp Monster. Luego, volviendo un poco para atrás, tenemos que volver a esos animales que y la iconografía clásica, que es, tenemos por una parte el hipocampo, muy conocido en la iconografía de los vasos griegos, por ejemplo. Tenemos los mitos sobre serpientes y serpientes gigantes del norte de Suecia, hemos visto antes a Olao Magno, y en esa mezcla de culturas del norte de Europa se iba a dar, a partir del siglo XVI, una creación mestiza entre todo esto, que es la gran serpiente marina. Y va a tomar las características tanto de serpiente como del legendario dragón y del hipocampo. Ahí tenemos, por ejemplo, la representación de una de las serpientes marinas o de los lagos, en la que la serpiente tiene una forma de hipocampo, es decir, una cabeza con orejas y con crines de caballo. Curiosamente, eso se va a trasladar después a la imagen de la serpiente marina. Y aquí tenemos una que es el primer relato que se hizo importante para los naturalistas en el siglo XVII, que fue el del viaje de Hans Segeder, un evangelizador, uno más. Veréis que vamos a coincidir con unos cuantos casos de evangelizadores que llegan y se encuentran con el monstruo, ¿no? Este es uno de ellos. Yendo hacia Alaska, Hans Segeder ve una gran serpiente marina que dibuja de esta manera, de una manera, bueno, pues bastante espectacular y bastante exagerada, ¿no? Porque el relato ha sido muy cuestionado, ¿no? Pero antes lo mencioné, después de Olao Magno, el gran inventor de los monstruos modernos es el obispo danés Erik Pontoppidan, porque él escribió una obra en 1755 en la que es la historia natural de Noruega, historia natural, es decir, las ciencias naturales, ¿no? En el que, tratando otras muchas criaturas,
sistematiza biológicamente tanto el kraken, y él inventa, Pontoppidan inventa el término kraken para esa cosa que describe de una manera muy incierta, no exactamente como un pulpo, sino algo como un grupo de islas del cual salen grandes antenas, ¿no?, hacia arriba. O la gran serpiente marina, también, un monstruo gigantesco que sobresale también como pequeñas islas, ¿no? Él se basa por primera vez tanto en relatos mitológicos como, y esto es una novedad en la historia, como en testimonios, en obras anteriores de gente que atestigua haber visto esos monstruos, pero también en testigos. Es decir, es como el ufólogo o el criptozoólogo de nuestros días, ¿no?, que iba y entrevistaba a la persona y tomaba su testimonio. Esa es la novedad y esa es la naturalización del mito que hizo Pontoppidan, ¿no? Le elimina toda la carga simbólica que podían tener ciertas leyendas para convertirlo en un animal que entra en la historia natural. Y llega a principios del siglo XIX. Estamos, bueno, primero se produce en la zona de Massachusetts, en la costa norte de Estados Unidos, del Atlántico, al norte de Boston, para que os hagáis una idea, ya muy cerca de Canadá. Ahí en el verano de 1817 se produce uno de los fenómenos sociológicos más interesantes de los monstruos, ¿no?, que es una oleada de observaciones de lo que ya es conocido por entonces, que es la gran serpiente marina. Se la describe de muchas maneras. Algunos describen como si fuera un montón de barriles unidos por una cuerda que flotan así sobre las aguas, bamboleándose. Desde entonces se describe, como veíamos aquí en una imagen anterior, las volutas típicas de la gran serpiente marina sobre el mar. Y esa oleada de 1817 se repite en el año 18, intervienen como novedad por primera vez los científicos, la Sociedad Linneana de Boston, por Linneo, interviene y hace una investigación. Es la primera investigación que se hace sobre los monstruos por una serie de científicos, ¿no? El problema es que llegaron a unas conclusiones pues que llevaron al ridículo a la propia Sociedad Linneana por su ingenuidad, ¿no? O sea, tomaron una pequeña serpiente que había sido encontrado en un lugar por una cría de la gran serpiente marina. Claro, cuando un especialista la identificó, pues la Sociedad Linneana perdió todo su crédito, precisamente cuando los científicos norteamericanos, acomplejados con respecto a Europa, querían destacar que la ciencia norteamericana era tan importante como la europea, ¿no? Bueno, aquí llegamos al caso más clásico de la historia de la gran serpiente marina, que es la observación que tuvo lugar desde el Daedalus, que es era un barco de la Marina Británica. Toda la tripulación pudo ver aquella gran serpiente marina, ¿no? Pero sobre todo los testimonios se basan sobre la descripción que hizo el capitán McQuay, ¿no?, que es lo que ilustró el periódico Illustrated London News, el 28 de octubre del 48, una de las representaciones más clásicas también de la historia de los monstruos, ¿no? Claro, parece algo espectacular, pero resulta que el lugarteniente Drummond, un testimonio mucho menos conocido, hizo un dibujo en el que apenas se distingue la cabeza por encima del agua y no llega a distinguirse realmente que eso sea una serpiente. Luego, claro, en base a todo esto, pues se ha querido explicar este caso de muchas maneras, posiblemente una ballena rorcual. Es decir, que no ofrece precisamente ninguna... Y hablando sobre la forma de la gran serpiente marina con orejas y con crines de caballo como el hipocampo, pues ya en el siglo XX tenemos la versión moderna de la gran serpiente marina, que su primer caso, su caso más conocido, es el de la bahía de Cáceres, 1800, vamos a ver, estamos en la gran crisis, 1929, 30 aproximadamente, no recuerdo la fecha. Bueno, los editores de un periódico querían traer unas historias que levantaran un poco el ánimo de la gente
sumida en la gran crisis, ¿no? en la Gran Depresión, y entonces sacaron unos testimonios bastante dudosos para inventarse un nuevo monstruo. O sea, la prensa aquí jugando el papel que vamos a ver todo a lo largo del siglo XX, ¿no? Que es la invención del monstruo, obra de un hombre, que es de un editor, ¿no? Que es al que se le puso el nombre, incluso no hace muchos años, de Cazmosaurus, con nombre científico, ¿no? Al cual familiarmente, claro, luego se le dota de su nombre de mascota, que le llaman Caddy. Pero bueno, no nos vamos a detener porque tenemos poco tiempo y vamos pasando hacia la gran leyenda del siglo XX, de los monstruos acuáticos, ¿no? Que es el monstruo del lago Ness. También nos podría parecer que es un monstruo de siempre, ¿no? Y sin embargo tiene su fecha de nacimiento. Aquí tenemos el periódico Inverness Courier del 2 de mayo de 1933, que en un corto artículo dice, de un corresponsal, no dice de quién, es anónimo, menciona unos testigos, un matrimonio que tampoco se menciona, era el matrimonio Mackay, pero se sabría más tarde, que han visto un extraño espectáculo, unas aguas que se agitaban y un cuerpo que podría ser como el de una ballena, dice por ahí, pero lo más espectacular de todo es cómo el autor de esta nota hace una verdadera invención del monstruo en las primeras 5 líneas. Porque empieza diciendo, el lago Ness ha sido acreditado por generaciones por ser el hogar de un monstruo temible, de aspecto temible. Pero de alguna manera se lo ha comparado, dice, con los kelpis de la mitología céltica escocesa. Bueno, todo solamente en unas cuantas líneas hace una invención total, ¿no? Nunca se había visto un monstruo en el lago Ness, no existe ninguna crónica en que se haya demostrado la visión de un monstruo allí. Los kelpis nunca habían sido asociados a un monstruo de esta manera. Los kelpis son los caballos de agua, criaturas de las aguas, más o menos como las hadas, o como en Cantabria tenemos a las anjanas, unas criaturas de la mitología de las aguas también, ¿no? Bueno, entonces ya luego se sabe, Alex Campbell es el periodista anónimo que está detrás de esta creación, y no solamente esta, sino que él es el que influye en los primeros periodistas que investigan la historia del lago Ness para realmente inventar el monstruo, ¿no? El mismo Alex Campbell sería testigo privilegiado en 18 ocasiones del monstruo, algunas a muy corta distancia. Creo que es el testigo que más veces ha visto el monstruo, ¿no? Y el año siguiente tenemos la fotografía del monstruo del lago Ness para la historia, ¿no? Que es la llamada foto del cirujano, que en teoría la sacó un cirujano que se llamaba Wilson, pero mucho después se descubriría quién había sido el verdadero autor, ¿no? Esta foto, por cierto, que es un fraude, ya para empezar, ¿no? Fue una fabricación, y aún así consta, por cierto, si lo queréis comprobar en internet, id a la revista Time, las 100 fotos de la historia, y al lado del Che Guevara, de Korda, de Armstrong en la Luna y otras fotos clásicas, tenemos nada menos que al monstruo del lago Ness, seguramente el único fraude de todas ellas, ¿no? He puesto también la forma del plesiosaurio, porque esta es la forma como se lo describió desde aquel mismo verano de 1933, más o menos. Ya hay un testigo que dice que ha visto una forma como de dinosaurio con un cuello largo, caminando y tal. Entonces adquiere ya inmediatamente las características del plesiosaurio. Tampoco es difícil inventarse una foto, aquí me la inventé yo, bueno, mi hijo más bien. Pero la forma del plesiosaurio tenemos que situarnos un poco en el contexto cultural de la época.
Desde principios del siglo XIX se venían descubriendo los fósiles de dinosaurios, sobre todo en Inglaterra. Demos cuenta de que Inglaterra, en principio, es el origen de toda una serie de leyendas, ¿no?, de este tipo. Cuando llegamos a finales del XIX, principios del siglo XX, se están creando museos de paleontología en distintas ciudades de Europa. Se están construyendo en Nueva York, por ejemplo, un gran diplodocus en el Museo de Historia Natural o el Metropolitano, o uno de estos, ¿no? Conan Doyle escribe su famosa novela en 1912, El mundo perdido, que trata sobre los exploradores que llegan a las selvas de Brasil y descubren que allí siguen existiendo los dinosaurios, ¿no? Es un tema que no era propio de él, ya se habían escrito varias novelas con esta temática, ¿no? Pero el año 1933, el año del monstruo del lago Ness, justamente por la época en la que se produce la observación del matrimonio Mackay, aquella primera, se estrenaba la película King Kong. Y en una escena si alguien recuerda, en fin, aquella película clásica, cuando los exploradores van persiguiendo a King Kong, que ha secuestrado a la chica y tal, tienen que vérselas con un gran diplodocus gigante que va moviendo el cuello y se va moviendo por la selva. Esa imagen del dinosaurio se acaba de producir justamente en aquel momento. ¿Cómo no iba a influir? El primer testigo que dice que vio una forma de dinosaurio, ese mismo verano de 1933, había visto la película King Kong y dijo que lo que él vio era muy parecido a lo que aparecía, al diplodocus que aparecía en la película. Ahí tenemos una influencia cultural, una influencia de la cultura popular muy interesante, ¿no? Otra influencia, esto fue noticia internacional, la búsqueda del plesiosaurio patagónico por parte de Clemente Onelli, que era el director del Museo de Buenos Aires. Esto estuvo en toda la prensa de Occidente. Aquí tenemos algunos carteles, el tango, el plesiosaurio forma parte de la campaña electoral de aquel año 22 en que fue esto. Allí tenemos la forma del plesiosaurio. El plesiosaurio se incorporó a los carnavales de Bariloche y a partir de ahí en Bariloche se convertiría en la sede de un nuevo monstruo acuático, en este caso en el lago Nahuel Huapi, y ahí tenemos a Nahuelito, al monstruo argentino de los lagos, ¿no? Inmediatamente que se descubre el monstruo, prácticamente al año siguiente ya surge una persona buscando los antecedentes en las crónicas antiguas y hasta en las leyendas, ¿no? Y alguien encuentra que San Columba de Iona, que fue, no San Columbano, San Columba de Iona, que fue monje irlandés que evangelizó a los pictos de Escocia, describe su hagiógrafo, un siglo después, 100 años más tarde, cuenta la historia de cómo San Columba se encuentra en el río con que un monstruo, va a atacar a una persona. San Columba levanta la mano, le dice: detente, aléjate. Bueno, pues eso ha quedado ahí como... Bueno, no hay libro que podamos abrir sobre el monstruo del lago Ness en que no esté la historia de San Columba como la primera observación. Esto en realidad no sucedió en el lago, esto sucedió en el río Ness, ¿no? Pero bueno, eso es lo de menos. La cuestión es que la historia de San Columba es una geografía, es decir, son unas historias morales. En la historia del monje Agamnan, donde aparece esto, hay como otros 47 milagros, muchos de ellos muy parecidos a este, en los que siempre San Columba dice al monstruo: monstruo, detente. En algunos casos le dice que se muera, y el monstruo se muere. En este, por lo menos, hizo simplemente que el monstruo se alejase, ¿no? Bueno, claro, de nuevo tenemos una representación de un hecho sobrenatural, de un milagro, que lo que representa es la victoria del santo y la victoria del cristianismo sobre el paganismo, ¿no? Así se representa que el Dios de los cristianos es más poderoso que los espíritus de la naturaleza de los paganos, de los pictos, ¿no?
Pero bueno, los criptozoólogos han convertido esto en una representación del monstruo con tanto éxito que, bueno, ahí están los kelpies. Bueno, esto es otra cosa, los kelpies de la mitología escocesa, que son muchas cosas, como digo, son seres sobrenaturales que adquieren cualquier forma, cualquiera menos la de plesiosaurio, y aún así pues se lo asocia, ¿no?, con el monstruo del lago Ness. Y aquí de nuevo en la cultura popular, ¿no? Esta es una película de Oscar Wilde de 1970, La vida privada de Sherlock Holmes, en la que, bueno, como una extravagancia más de la historia, pues se hace intervenir al monstruo del lago Ness, que en la propia película resulta que es un monstruo falso, que es un submarino y tal. Bueno, pues nada más que para utilizar la cultura popular. Y aquí tenemos un anuncio de la prensa española que tengo desde hace muchos años, pues vendiendo algo. Luego, claro, el éxito de Nessie, como se le llama, a un monstruo del lago Ness, hizo que inmediatamente se buscase también las tradiciones de otros muchos lagos por monstruos, ¿no? Y así se encuentra, por ejemplo, en el lago Champlain, en el norte, entre el estado de Nueva York y Maine y Canadá, por ahí por esa parte, está este lago, donde está el monstruo que se llama Champi, ahora, ¿no? Y se ha, claro, pues, se ha inventado ya el Champ o Champi Day en el lago Okanagan de la Columbia Británica, en el oeste de Canadá. Hay otro lago donde también está otro monstruo acuático, muy típico con sus volutas sobre el agua, que es Ogopogo, un nombre además cómico, porque es que viene de una especie de opereta, ¿no? A los que allá por los años 20, ¿no?, les resultó gracioso aquello de un monstruo y tomaron un nombre cómico para ponerle, bueno, con el éxito de que ya, pues eso, Ogopogo tiene su monumento en la ciudad de Kelowna. Allí incluso se ha ofrecido un premio a quien descubra pruebas del monstruo, con mucho dinero, claro. ¿Quién no va a ofrecer dinero por encontrar a un monstruo tan improbable, ¿no? Y yendo más allá, se ha querido encontrar también ese monstruo en el sitio donde más factible sería, ¿no?, que sería un lago aislado por ahí de África. Entonces recupera una historia que había sacado el escritor alemán Billy Ley sobre lo que contaban los indígenas por ahí de la zona del lago Telé en la República del Congo, ¿no? Sobre lo que la gente describía como un gran dinosaurio. Pero claro, el problema, esto luego se han hecho incluso expediciones. El famoso biólogo Roy McCall, que investigó el lago Ness sin ningún éxito, luego se trasladó al lago Telé, bueno, a la zona, ¿no? Y tampoco encontró nada, pero sacó testimonios de que allí existía un dinosaurio, testimonios de tercera mano, ¿no? Claro, el lago Telé, que es un monstruo que tiene 4 kilómetros de diámetro y no tiene más profundidad de 4 metros, ¿no? ¿Qué monstruo puede vivir en un sitio como ese y que no haya sido ya conocido por la biología, ¿no? Bueno, por ir ya muy deprisa, no me voy a meter aquí en todo esto, en los orígenes del monstruo homínido, el Yeti y el Bigfoot, que estarían en el mito del hombre salvaje de la Edad Media, ese mito creciente a lo largo del siglo XIX del hombre mono, con todo este prejuicio al que dio lugar del mono y la evolución como símbolo de la brutalidad, ¿no? Las razas monstruosas del pasado, ¿no?, desde los primeros griegos, de los primeros viajeros griegos como Megástenes, Ctesias, mucho más tarde el romano Plinio y otros, hablaron de razas tan extravagantes como estas que vemos aquí, ¿no? Estos relatos lo que traducían era
las mitologías de los pueblos indígenas de Asia, hechas por gente de una civilización diferente que no entendía, no conocía a los pueblos de otras culturas. Es decir, eran pueblos de más allá del ecúmene, del mundo conocido, ¿no? Y cuando llegaban a Persia y a otros lugares oían relatos legendarios allí mismo sobre seres sin cabeza o que tenían un solo pie con el que se cubrían, con el que se hacían sombra y cosas así, ¿no? Y todo eso se trasladó a nuestros mitos de Occidente, ¿no? Resulta que en esos pueblos de Asia siguen existiendo, entre los mismos pueblos indígenas de Asia, siguen existiendo mitos sobre hombres salvajes y hombres oso y otras muchas cosas, ¿no? Y esto es lo que dio lugar al Yeti, que es una historia, a ver, no sé si lo tengo por aquí, bueno, ahí yo también, encontrando mi huella. Esta es el hallazgo de una expedición al Himalaya en 1951, en la que por primera vez se fotografían unas huellas de un relato que venía desde hacía décadas. En 1921, por primera vez, unos montañeros buscando las rutas de acceso al monte Everest vieron con los sherpas con los que iban unas figuras extrañas en la nieve y encontraron huellas, ¿no? Huellas misteriosas que, según un traductor, un periodista inglés que quiso traducir a su manera aquello, los sherpas le dijeron que aquello era el Meto Kangmi, que él tradujo por abominable hombre de las nieves, en vez de hombre oso de las nieves, como significaba Meto Kangmi. Bueno, ahí tenemos un aspecto muy interesante que se da en otros casos, que es la creación del término icónico que va a caracterizar un monstruo y como si fuera un cajón desastre para todas las observaciones de lo extraordinario, ¿no? Ahí se van a agrupar todas las observaciones de lo no identificado, ¿no? Y cualquier cosa que suceda en la nieve, encontrar unos pelos, unas huellas, no sé qué, se va a atribuir al abominable, que luego ya a partir de los 50, cuando ya los montañeros occidentales llegan a Nepal, por aquello de cambiar las rutas, o sea, China cerró los accesos por el norte, se abrió Nepal, y entonces ahí en Nepal adquiere su nuevo nombre, que es el Yeti, ¿no? Yo ahí encontrando, no es muy difícil hacer una huella del Yeti, como se puede comprobar, y es interesante cómo, contra lo que muchos criptozoólogos han dicho, los clásicos de la criptozoología, de que la ciencia nunca se ha querido involucrar en la investigación de los monstruos o de los animales ocultos, como los llaman, hay que decir que los científicos al principio de estos fenómenos, en los años 50, varios científicos, y además de un alto prestigio, como Osman Hill, Agogino y otros, primatólogos, biólogos, participaron en la investigación de las pruebas que se traían del Himalaya por las primeras expediciones, la expedición del Daily Mail y luego una expedición de un magnate norteamericano. Aquellas pruebas no aportaron nada, no se pudo demostrar nada con ellas, ¿no? Y entonces se descubre que en un monasterio hay guardadas, bueno, en uno no, en varios monasterios, hay guardadas la cabellera de un yeti y una mano. Este es Hillary, el primero que llegó junto con el Sherpa Tenzing al Everest en 1953. Hillary se comprometió con los pueblos locales, hizo una gran ayuda al desarrollo de la zona y como contrapartida, digamos, de todo esto consiguió que le dejasen una cabellera del Yeti del monasterio de Pangpoche para analizarla. Al final resultó que la cabellera que se había traído Hillary era simplemente un serau, un cérvido del Himalaya, es decir, una prueba más que quedaba completamente desmontada. Esta es otra historia, la de la mano del Yeti, que fue una de las cosas más vergonzosas que se han hecho para intentar encontrar las pruebas, que fue el robo por parte de uno de los participantes de una de estas expediciones
el robo de varios dedos de la mano del Yeti de un monasterio, ¿no? También le resultaron, después cuando se analizaron, y esos dedos además siguen guardados y se han analizado con ADN, son dedos humanos. No hacía falta tanta cosa, ¿verdad?, para descubrir eso. De nuevo el monstruo en la cultura popular. Tintín hizo un cómic, Tintín en el Tíbet, en el que curiosamente traduce un poco toda la mitología del Yeti, porque Hergé, el autor, era amigo de Ebelmans, el padre de la criptozoología. Ebelmans le pasó su libro, él leyó estas historias típicas en las que el Yeti salva a un humano en una de sus cuevas y cuando lo libera, al final de la historia esta que se cuenta aquí, pues la historia final, o sea, la conclusión final es que el Yeti no es una bestia, el Yeti es un ser con sensibilidad que ha hecho que se salve a un ser humano, ¿no? Y bueno, pues aquí tenemos las típicas historias que siempre cuentan lo mismo, es la historia de King Kong llevada al Yeti. Luego, cuando ya un poco todo se había desmontado, todas las pruebas sobre el Yeti, se empieza a descubrir que en otros países de Asia existían subyetis, solamente es que el Yeti es un descubrimiento de esa confluencia de caminos que hubo en el Himalaya entre los montañeros del Everest con las culturas locales, la cultura Sherpa especialmente, y otras, y los científicos, ¿no? Y entre todo eso, y claro, y luego con el gran poder de difusión de la prensa británica de la época, que hizo un fenómeno universal, ¿no? Pero resulta que en otras zonas de Asia, donde no había llegado la prensa, existían otros yetis. Y aquí tenemos algunos con el significado que se le da en la zona, ¿no? El almasti es la denominación en general para los yetis rusos y del Cáucaso, ¿no? A pesar de que en el Cáucaso prácticamente en cada pueblo lo llamen de una manera diferente, pero es un cajón desastre, ¿no? Pero puede ser tanto un diablo como un hombre de los bosques, como un hombre peludo, puede ser humano o puede ser animal. El almas de Mongolia, por ejemplo, se lo ha descrito como un demonio o como una bruja, ¿no? Ahí podríamos tener una figura completamente diferente. El albasti, como un vampiro. El chuchuná, esto es muy interesante. El chuchuná es el monstruo de la zona de Yakutia, del norte de Siberia, ¿no? Y allí se hablaba ya en 1930 o por ahí como en la Unión Soviética se decía que había que proteger de las matanzas que se estaban haciendo del chuchuná, como que era una bestia, cuando en realidad parece que era una bestia, pero que iba vestida y que vivía en comunidad, en casas, ¿no? O sea, y hay entre los yetis de Asia es una cosa muy interesante, ¿no? Porque hay una mezcla entre mitos del hombre oso con pueblos desclasados, como es el significado del chuchuná, desclasado o bandido, con otras categorías distintas. El Yeren de China también tiene su historia. El Migoi, hay muchos en Bután. Se ha descubierto últimamente todas las tradiciones populares de esas historias del Migoi, como estas de que un Migoi secuestra a una mujer, tiene hijos con ella y luego pues la población viene y mata al Migoi y se lleva a la mujer y a la familia, en fin, estas cosas absolutamente fantásticas, ¿no? El Chemo, que es el que vamos a ver a continuación, y el Barmanu, que tiene también su historia últimamente, porque hay un español francés que buscando al Barmanu en Pakistán, en las zonas tribales, fue asesinado por los islamistas radicales en el año 2000 o 2002, por ahí, ¿no? Y aquí tenemos a los líderes de la ominología rusa, entre ellas un personaje muy especial que es Marijan Kaufman, que murió ahora durante la pandemia, en el año 2021, cuando iba a cumplir, el mes siguiente iba a cumplir 102 años de edad. Un personaje insólito. Marijan Kaufman nació en Francia, se fue a la Unión Soviética, dirigió una patrulla de rusos durante la Segunda Guerra Mundial,
luego estuvo por antisoviética en la prisión durante 7 años, o en el Gulag durante 7 años, luego dirigió las expediciones de los años 50, en 5 minutos terminamos. Durante los años 50 dirigió las expediciones al Cáucaso en busca del Almasti y así, ¿no? Bueno, y todos los demás son, digamos, los alumnos del que está en la izquierda de la foto, que es Porsnev, un profesor de historia de las revoluciones, un especialista en la Revolución Francesa, que escribió las primeras obras, las primeras investigaciones. Este es Reinhold Messner, conocido yo creo por todos, el hombre que escaló todos los 8000 en solitario, que ha escrito uno de los libros más interesantes, porque él se dedicó en este libro a buscar el origen de la leyenda del Yeti. Él mismo dice que vio al Yeti, que tuvo una observación muy interesante, pero su conclusión final es que el Yeti es el oso pardo del Himalaya, el Ursus arctus, o algo así, de nombre científico, ¿no? Pero siempre en una posición muy honesta de intentar entender el Yeti en las culturas locales, ¿no? Cosa que es muy de agradecer, ¿no? Bueno, el Yeti en la cultura popular, en el que se ha convertido, curiosamente nadie lo describe como un monstruo blanco, pero para nosotros es un monstruo blanco, ¿no? Bueno, aquí ya para terminar, el origen de la leyenda del Bigfoot, ¿no? Que nace a partir, igual que en Asia, nace a partir de las leyendas de los indios americanos sobre salvajes que secuestran mujeres y que tienen hijos con ellas y tal, ¿no? Pues de ese primer relato, que como vemos sería un salvaje, se va convirtiendo poco a poco, a través de una observación bastante dudosa, se acaba convirtiendo en el hombre mono, de acuerdo con los nuevos tiempos, con la teoría de la evolución y tal, ¿no? Y llegamos a 1958, aquel era el Sasquatch inicialmente, ¿no? En Canadá. En 1958 una persona saca un molde de unas huellas en un lugar de construcción, y esta huella se convierte en otra de las imágenes icónicas de los monstruos, ¿no? Por primera vez alguien ha conseguido sacar un molde de una huella. El periódico llama que esto es el Bigfoot, es un pie grande, y de nuevo se crea el término que le da sentido a todo. El Bigfoot se convierte en la estrella de estos tiempos actuales de los monstruos de la criptozoología. Bueno, todo esto fue una broma de este señor que era un maestro de la tomadura de pelo. Y la filmación para la historia, claro, los 53 segundos de la película de Patterson y Giblin, de una cosa que se mueve, una película en movimiento muy poco clara, que los científicos desde luego no les convenció demasiado. Se hizo precisamente en el año en que se había filmado ¿cómo se llama? La de los simios, el planeta de los simios. Y todos decían, bueno, se dijo entonces que había sido el diseñador de los trajes del planeta de los simios el que había hecho este traje. La cuestión es que nadie ha podido demostrar que esto era un traje, y así ha quedado en la historia, ¿no? Este era el obseso de esto que sacó la filmación. Una persona obsesionada con esto. Y bueno, este es el fraude, ya una anécdota nada más, el fraude final del hombre de hielo de Minnesota, que hizo que los científicos finalmente, el Smithsonian Institution, que se había implicado en estudiar este caso, se retiró definitivamente diciendo que todo lo que tenía que ver con el Bigfoot no era más que una superchería, ¿no? Estos son los dos grandes creadores, el padre de la criptozoología, Bernard Ebermans, y Sanderson, que escribió antes que él un libro con esa gran ilusión que era ¿viven todavía los dinosaurios? Ese artículo original con ese título, ¿viven todavía los dinosaurios?, es lo que le dio sentido a toda la creación de la criptozoología que ellos dirigirían. Estos son los dos científicos actuales que comandan toda esta historia. Por cierto, Grover Krantz es el de la izquierda y el de la derecha, porque él donó su esqueleto a la Universidad de Harvard.
Aquí está, digamos, el criptozoólogo más famoso de la actualidad, es el de abajo, y que está en su museo en la ciudad de Maine, creo que está el de él, y ese es otro museo que está en California, que es la patria del Bigfoot. Y bueno, pues eso, aquí en la cultura popular, esta me gusta mucho, lo de la izquierda, ¿no? Cree en ti mismo aunque nadie más crea en ti. Eso lo dice el Sasquatch. La cultura popular con el tema. Y nada más, gracias.